Saludado. Sean todos bienvenidos esta noche. Nos alegra tenerlos aquí. Nos alegra sentirlos en familia. Qué bueno tenerlos aquí. Dios, Espíritu Santo, sabe que, que siempre nos preparamos y siempre estamos listos para estar con ustedes en este, pues en este espacio que es de oración, de alabanza y de formación. Vamos a tener hoy a tratar un tema que es muy lindo. Vamos a hablar sobre la fe. Yo quiero contarles que yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por mi fe. Le doy gracias al Señor por, porque si no hubiera sido por mi fe en Él, mi vida sería completamente diferente. Una vida de rutina, una vida de vacío. Yo llegué a los pies del Señor por una vida casi perfecta. La mayoría de la gente llega por un problema bueno, de lo que sea, por una infidelidad, por un dolor, por una enfermedad, por dolores, por cosas malucas que nos pasan. Cuando ya no hay nada más, entonces la gente mira al cielo. No, nosotros no teníamos problemas, éramos una pareja como del corriente, no había mayores afugios económicos, los hijos marchaban bien. Entonces un día me acuerdo tanto que dije, caramba, ¿esto será todo? ¿Esto será esto? ¿Para esto nacimos? ¿A esto viene uno al mundo? Bueno, y ahí llegué yo a los pies del Señor. Yo creo que el Señor coge todas esas cosas como al vuelo y inmediatamente me puso a marchar finito. Finito quiero decir que me empezaron a llegar cosas de varias partes y empieza uno a ver cómo el Señor empieza a transformarle su vida con la fe. Todos los días de mi vida le doy gracias al Señor por la fe que tengo en Él. Hoy vamos a hablar de cómo hacer crecer y transmitir nuestra fe. Cómo hacer crecer y transmitir la fe que tenemos en Dios. Porque ustedes sabían que nosotros, por el solo hecho de creer, de tener fe en Dios, adquirimos el compromiso de hacerla crecer en nosotros y de transmitirla. Pues sí, cada uno de nosotros tiene ese deber de hacer crecer esa fe que nos llegó como semilla. La fe y casi todo lo que el Señor nos da llega como semilla. Y es a nosotros a los que nos toca hacerla crecer. Y cuando la fe va creciendo, la vamos transmitiendo. Vamos a ver entonces de dónde nace la fe en Dios. Dice la palabra San Pablo en Romanos 10:17 que la fe nace del oír el mensaje del Señor. La fe en Dios nace de oír el mensaje del Señor. ¿Cómo oímos el mensaje de Dios? Pues bueno, en primer lugar, yendo a la Eucaristía. La Eucaristía tiene el pan de la palabra de manera muy central para que nosotros vayamos entendiendo, vayamos captando la palabra de Dios para nuestra vida. De la predicación. La fe viene de oír nosotros sobre Dios, sobre Jesucristo, de la predicación, de la palabra de Dios. Dios se ha revelado al hombre desde, mejor dicho, desde siempre se ha revelado el Señor al hombre de muchas maneras. Se reveló el Señor de diferentes formas, hablándoles a los profetas, a través de los profetas. Se reveló de maneras extraordinarias, con hechos, con palabras. Y en estos últimos 2000 y tantos años, de manera extraordinaria en Jesucristo. Se nos reveló en Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre, dijo el Señor. Pero preguntémonos para qué. ¿Para qué quiere Dios que nosotros, revelarse a nosotros, mostrarse a nosotros? Pues Dios se nos revela porque Él quiere atraernos hacia Él.
Dios está interesado en ti, está muy interesado en ti. Y, y antes de que tú lo encontraras, Él te estaba buscando, Él te estaba llamando. Está muy interesado en ti, en compartir su vida divina contigo, en que entres en comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso se revela Dios al hombre, porque quiere que su criatura entre en comunión con Él, porque quiere compartirle su vida divina, su vida de Dios, quiere compartirla con nosotros. De manera pues que la fe hay que entenderla entonces como una respuesta a ese llamado de Dios a vivir esa vida divina. Es decir, Él se nos revela, nos llama por alguna cosa que estamos escuchando, por alguna enseñanza, por alguna predicación, porque leemos la palabra. El Señor se nos revela y nos llama a vivir con Él esa vida divina, a vivir en comunión total con Él. Y nosotros libremente podemos decir, sí, quiero, yo quiero, o no, no quiero, no quiero. No me interesa, mi vida está bien sin Dios. Entonces somos libres, por eso nos hizo libres. ¿Cómo hacer crecer la fe? ¿Cómo hacer crecer esa respuesta que en un momento dado le dijimos sí, sí, yo quiero? Entonces, eh, hoy nos dicen cómo hacer crecer esa respuesta que sea una respuesta contundente y sobre todo permanente, que esa respuesta no sea hoy sí y mañana no, o depende en lo que yo esté, porque en el área, por ejemplo, económica no me gusta que Dios se meta, o en el área de mi vida sexual, o en el área, no, a eso dejémoslo afuera. Entonces, eh, que ese crecimiento de nuestra fe sea permanente y contundente. En primer lugar, tenemos que la fe crece con la oración. La fe crece con la oración, pero no cualquier oración. Una oración que profundiza en el misterio de Dios porque escudriñamos la palabra, porque nos metemos a profundizar la palabra de tal manera que nos dejamos confrontar por ella, que nos dejamos impactar por ella. Estamos, por ejemplo, leyendo, vamos a poner un ejemplo, estamos leyendo Mateo 5, 23 al 24, que es el pasaje que dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Entonces nos metemos a escudriñar esta palabra. ¿Qué me quiere decir el Señor aquí conmigo? ¿Qué es presentar la ofrenda? Nosotros, los católicos, presentamos nuestra ofrenda cuando vamos a la Eucaristía. Esa es la presentación de nuestra ofrenda. Nos presentamos nosotros como ofrenda viva al Señor y le presentamos a Dios a su Hijo en ese sacrificio incruento en donde estamos. Ese es el momento en que nosotros presentamos nuestra ofrenda. Pero entonces el Señor nos está diciendo que, o te está hablando cuando uno lee y escudriña la escritura, que no quiere que vayas a misa sin haberte reconciliado con tu hermano. Que pares un momento, que pienses, ¿quién hay por ahí? ¿Quién hay que está enojado contigo para ir a reconciliarte? No importa que sea domingo, no importa que sea lunes, no importa. ¿Quién hay enojado conmigo? Porque yo debo ir a reconciliarme antes de ir a la Eucaristía. Fíjense que es que dice en el Apocalipsis el profeta, la palabra es dulce cuando me la como, cuando la leo, pero es amarga cuando la tengo que poner en práctica. Pero esto es lo que hace crecer nuestra fe. Cuando tú descubres con quién está enojado contigo,
Porque no es que tú tengas enojo con alguien, la palabra es clara, debe ser de ambas vías, que yo esté enojado o que mi hermano esté enojado conmigo, con alguna persona. Voy, me reconcilio y entonces podré venir a vivir mi Eucaristía en paz con el Señor y conmigo mismo y por supuesto con el hermano con quien me he reconciliado. Es muy importante que nos dejemos enseñar por los exégetas, por los biblistas, personas que conocen la palabra muy bien, porque la estudian permanentemente. Es muy importante que nos dejemos enseñar por estas personas para que nosotros aprendamos a profundizar en la palabra de Dios. Hacemos crecer nuestra fe profundizando entonces la palabra y haciendo silencio para poderla meditar, haciendo contemplación. Una forma de contemplar es cuando yo miro en la palabra las acciones de Cristo. Contemplo a Cristo, la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Porque eso es lo que yo tengo que hacer. Esos son los verbos y las acciones que yo tengo que hacer. Miremos, por ejemplo, Lucas 10:34, que es donde se nos narra aquel pasaje donde bajaba un personaje de Jerusalén a Jericó y lo muendearon y lo dejaron tirado en el camino y bueno, suceden varias cosas, pero ¿qué fue lo que hizo el buen samaritano? Se acercó. Miren, estos son los verbos que encontramos en este evangelio. Se acercó. El padre Diego Jaramillo dice que amar es acercarse. Si yo quiero amar y que sientan que yo amo, debo acercarme. Curó sus heridas, lo subió a su propia cabalgadura, es decir, se desacomodó. Se fue caminando y al herido lo puso en la cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Pagó a otro y le pidió que se encargara de él. Nos damos cuenta de todas las acciones que hizo el Señor. Esto está hablando de cómo obra Jesús, de cómo obra Cristo. Esto no es un pasaje al azar en la palabra de Dios. Y entonces él, ay, tan bueno el samaritano. El Señor nos está pidiendo y de hecho dice al final de la palabra, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, cuando yo contemplo, cuando yo medito la palabra de Dios, crece mi fe. Otro momento muy importante es el momento de la adoración frente al Santísimo, por ejemplo, o en la oración en comunidad. Esa adoración que se hace tan sublime en la presencia del Espíritu Santo. Esos son momentos cristificantes. Muchas personas, muchos escritores espirituales hablan de los momentos cristificantes, que son los momentos en que el Espíritu Santo te está renovando, te está recreando en otro Cristo. La adoración y la contemplación son momentos muy importantes para tu cristificación. Estos son los momentos que aprovecha el Espíritu Santo para engendrar y hacer crecer a Jesús en ti. Así como lo engendró en María Santísima y fue totalmente un proceso biológico y un proceso físico y ella lo dio al mundo, pues de esa misma forma, pero espiritual, el Espíritu quiere hacer eso en ti, es engendrarlo en ti y que vaya creciendo, creciendo y creciendo hasta que nosotros podamos decir, con Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces estaremos dando a luz a Jesús a todas partes, a Cristo resucitado. ¿Cómo se alimenta también nuestra fe con la Eucaristía? Pues, ¿cómo alimentar nuestra fe? ¿Cómo sería aquello que si no es con el mismo cuerpo de Cristo? ¿Cómo podremos alimentarla mejor que con el mismo cuerpo de Cristo?
Todos los sacramentos son signos visibles del amor de Dios. El sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Esa es la definición de sacramento. Es un signo visible de una realidad invisible. El signo, el sacramento nos lo hace visible. ¿Y qué es lo que hace visible el sacramento? El amor de Dios. Nos lo hace visible. ¿Y para qué? Para nutrir nuestra fe, para nutrir nuestra fe. Mediante la reconciliación, por ejemplo, recibimos el perdón y entonces crece enormemente nuestra fe cuando nosotros nos sentimos reconciliados con Dios, con nosotros mismos y con el hermano. Crece nuestra fe. En la Eucaristía se alimenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, que son las tres virtudes teologales por excelencia. La fe, la esperanza, la fe es en lo que creemos, la esperanza es lo que esperamos, a donde queremos llegar, a lo que queremos llegar, hasta la estatura del varón perfecto aquí, pero también allá en el cielo, o allá, digo yo, bueno, el cielo es Dios, esa es la meta. Esa es nuestra esperanza. Y en el amor que será lo único que se seguirá subsistiendo. Cuando nos muramos ya no habrá esperanza, ya no habrá fe, porque ya estamos viviendo lo que creíamos y en lo que esperábamos. Pero sí habrá amor, mucho amor, mucho amor. Y los sacramentos y la Eucaristía nos hacen crecer en fe, en esperanza y en caridad. Nutrirse de Jesús Eucaristía significa abandonarse completamente en Él, confiar en Él completamente y dejarse guiar por Él, dejarse guiar. ¿O a qué vas tú a la Eucaristía? ¿A cumplir? ¿A cumplir porque si no es pecado? Yo creo que ya no. Yo creo que ya estamos, nuestra fe ha crecido un tantico y ya vamos a misa porque soy la mujer más feliz del mundo cuando estoy en momentos previos a que ya vamos para la iglesia, porque me voy a encontrar con él, con el amor de mi vida, con quien me amó y se entregó por mí. Esto va siendo un proceso que el Señor hace en uno y ya llega un momento en que no puede uno vivir sin ese alimento. Manita al médico porque está malita, que toda la semana ha estado mala. Vamos a entrar en la Eucaristía en comunión con Cristo, en comunión con todo ese amor que nos dio. Esto hace crecer maravillosamente nuestra fe. El Espíritu Santo alimenta nuestro amor por Dios y nuestro amor por los hermanos, por aquellos hermanos que encontramos día a día, con los que vivimos y con los que encontramos en nuestro camino. Esto hace crecer nuestra fe, hace crecer mucho nuestra fe. Otra cosa hermosa con la que nosotros podemos hacer crecer la fe es la comunidad. Para alimentar nuestra fe es necesaria la ayuda de otras personas. Es necesaria. No podemos caminar solos. Necesitamos la compañía de los otros. Necesitamos de personas que estén en un camino de fe para que nos apoyen, para que nos acompañen, para orar unos por otros. Qué cosa tan importante y tan hermosa. Cuando uno está en comunidad y está pasando por un problema, por un momento, una experiencia crítica, uno comparte. Por favor, oren por mí, por mi hijo, por mi esposo. Y inmediatamente la comunidad responde, estamos orando por ti, fulanito está en las manos de Dios y uno siente un respaldo y un apoyo y un acompañamiento realmente fantástico. La fe no es un acto aislado y nadie puede crecer solo en la fe. Nadie tan hermoso que es, por ejemplo, compartir experiencias espirituales. Eso, perdón, no se puede hacer con personas que no están caminando en la fe, porque no nos entienden, porque no hablamos el mismo idioma. Entonces, cuando uno se encuentra con los hermanos en la fe, en la comunidad o en el sitio que sea, y empezamos a compartir, por ejemplo, cosas de la palabra de Dios, experiencias,
de la palabra de Dios, cosas que sucedieron. Eso hace crecer, eso fortalece tremendamente nuestra fe. La comunidad entonces es algo importantísimo para hacer crecer la fe. La fe nadie se la ha dado a sí misma, como nadie se ha dado a sí mismo la vida. Dios nos dio la fe. La fe es un don que llega como semillita pequeña. El creyente recibe la fe en Dios y debe transmitirla. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar de Él y de sus maravillas y de su amor a los demás. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica una cosa que me pareció hermosa. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Cada creyente es un eslaboncito en la cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros y por mi fe contribuyo a sostener la fe de los otros. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque eso forma comunidad, eso forma iglesia, eso forma familia espiritual. Eso es una cosa divina que nos da fortaleza en nuestra fe. Otra cosa que nos ayuda a hacer crecer nuestra fe de una manera maravillosa es la formación. Nos dice Primera de Pedro 3:15, aprender, dice, preparados, estén siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. Estemos siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. La formación es indispensable para hacer crecer la fe, aprender más del Padre, aprender, buscar, dice el salmista, yo busco tu rostro. Eso es, yo quiero saber más de ti, yo quiero conocerte más, yo quiero experimentarte más, conocer más del Hijo, de ese Hijo que nos amó y se entregó por nosotros de tal manera, que sufrió todo lo que sufrió por amor a ti, por amor a ti. No, 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 nada más lo movió que el amor. Entonces, y profundizar en el Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, nos da fuerza y nos sostiene para caminar. El camino de la fe no es un camino sencillo, es un camino hermoso por las cosas que trae, por la claridad que uno va obteniendo, por la madurez que uno va obteniendo, pero no es un camino sencillo. Entonces el Espíritu Santo está ahí, es el Paráclito, el que está junto, siempre, apoyándonos, levantándonos, poniéndonos su brazo para que nos apoyemos y sigamos caminando. Es el bastón, es todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. La formación es una fuente muy rica para hacer crecer la fe. Necesitamos capacitarnos más y más en temas espirituales, en temas doctrinales, y el Espíritu Santo nos va llevando de la mano. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que el Espíritu me ha puesto eh, un, un tema, como una, ¿qué digo yo? Una idea en mi cabeza y me ha puesto todo lo que yo necesito, me ha ido poniendo los temas que yo necesito para irme formando en esa idea, en lo que Él quiere de mí. Y yo entro a una librería y miro muchos libros, pero se me van los ojos en un título. Pues eso es lo que el Espíritu Santo quiere. O estás oyendo una charla y de pronto oyes que el autor tal dice tal cosa y tú lo tomas inmediatamente. Yo anoto ese autor y me voy y compro ese libro porque me interesa, porque esas son cosas del Espíritu. El Espíritu va poniendo para ti, te facilita el encontrar esos temas que te harán crecer en el proyecto que Dios tiene para ti. El proyecto de Dios para todos nosotros es que seamos santos, que nos salvemos. Pero
Cada uno de nosotros es único e irrepetible, cada uno de nosotros tiene una forma de ser y el espíritu, de acuerdo, porque nosotros somos libres, de acuerdo con el temperamento, porque no somos títeres, nos va llevando de su mano, nos va indicando qué hacer, cómo hacer, para que se cumpla el proyecto de Dios para mi vida, para tu vida. Él te va indicando los temas. No a todo el mundo le interesan los mismos temas. Esto me lo pregunté desde hace mucho tiempo porque yo hablaba emocionadísima del libro que estaba leyendo y a los demás no les interesa porque están interesados en otros temas que el espíritu les da, que el espíritu les muestra qué es lo que les sirve. Entonces, no somos santos a la manera de Santa Teresa, ni a la manera de San Francisco, ni a la... No, somos santos a la manera de Dorita, a la manera de Elizabeth, a la manera de Marías, de Marina, de Miguel. Somos santos a la manera de cada uno de nosotros. Vamos a hablar ahora, ya vimos cómo hacer crecer la fe. Hablamos entonces de la oración, de la Eucaristía, de la comunidad y de la formación. Hablemos ahora de cómo transmitir nuestra fe. Esa respuesta tuya al Señor a vivir su vida divina, a vivir con Él, esa vida, a vivir en comunión con Él, esa respuesta tuya a Él crea una forma de vida, un estilo de vida, de vivir y de amar, diferente, diferente a todo lo que habías vivido, diferente a lo que ves en el mundo. Eh, pero esto no es algo mágico, esto es algo que lo va haciendo el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. Nosotros solamente tenemos que decir sí 30, 40 o 50 veces al día, porque permanentemente estamos diciendo, no, no, yo eso no, no, pero sí, sí, hay que decir sí. Ese es nuestro compromiso. Dice Primera de Corintios 15:10, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, como vemos, no es un esfuerzo nuestro, no es la voluntad y decir sí, sí quiero, sí quiero. Entonces, esa obra la hace el Señor, no la hacemos nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo, exactamente. Esa es lo que se llama la obra de la santificación. Esa es exactamente esa respuesta tuya al Señor a ese llamado de vivir en comunión con Él. Entonces el Espíritu Santo, Él se las toma en serio y nos coge de su mano y nos va llevando y bueno, nos hace cambiar. ¿Qué cambia? Cambia todo en tu vida, dice alguien, hasta la forma de caminar. Cambia tu forma de relacionarte con Dios. Cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu forma de relacionarte con los demás. Y, y esto hace, este cambio hace que tú vayas dando testimonio, porque la gente lo nota, nota que hay algo en ti. Y entonces, en cuanto nosotros podemos mostrarle a los demás que hemos adquirido confianza en Dios, vamos vamos mostrando esa fe, vamos compartiendo esa fe, vamos compartiendo esa fe, la vamos transmitiendo, porque los demás dicen, esta era de tal manera o era de tal otra, o como era de terca, y ahora pues por lo menos ya no lo manifiesta, bueno, lo que sea, el espíritu nos va cambiando. ¿Cómo se nota que confiamos en él? Porque lo que más ayuda para la transmisión de la fe, es decir, y hacer, es decir, mostrar que nosotros confiamos en Dios plenamente. ¿Cómo se nota que cambiamos en él, que confiamos en Él? Porque vivimos en total dependencia de Dios. Hemos llegado a un punto, todo esto es un proceso. Es el que no diga, no, yo todavía no confío tanto en Dios. Tranquilo,
tranquila, que allá llegará, porque esta es la obra del Espíritu Santo. Yo repito, porque es un proceso, no es para que nos angustiemos, no es para que digamos, no, 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 yo esto definitivamente no es para mí, esto es para todo el mundo, pero no nos desilusionemos. Esa desilusión de que yo mejor no camino en Dios, eso es como del demonio, es como que ya nos hace pensar, no, yo no puedo. Todos podemos, pero todos podemos porque el Espíritu Santo está con todos nosotros. Entonces, se nos nota que vivimos en una total dependencia de ese Padre que sabemos que nos está sosteniendo, porque lo sentimos. Sabemos que nos está sosteniendo, porque en nuestra cotidianidad permanentemente damos gracias en voz alta. Entonces la gente dice, uy, este o esta da gracias, gracias por, bueno, por todo lo que tú hayas dado gracias, porque nos pudimos parar de la cama, porque pudimos ir a trabajar, porque teníamos un alimento en casa, porque ya hemos quitado los ojos de lo que no hay. Damos gracias porque amanecimos sin carne, pero hay lentejas o hay huevos. Bendito sea el Señor. Qué maravilla. Que damos gracias por todas las circunstancias, aunque sean difíciles. Si las circunstancias son muy complicadas, hacemos lo que tenemos que hacer, pero ponemos todo en las manos de Dios y aceptamos su voluntad. Cuando la gente ve que tú estás aceptando la voluntad de Dios con alegría, con paz sobre todo, la gente, eso toca, eso afecta la vida de las personas. Aunque no crean, ven una paz en uno, ven algo que es real en tu vida, porque no es una paz fingida, no, nosotros aceptamos la voluntad de Dios con paz porque Pablo nos enseñó que todo sucede para el bien de los que lo aman, de todos los que aman a ese Dios amoroso, a ese Dios que nos cuida y se ocupa siempre de nosotros, porque damos gracias permanentemente por eso. Entonces, eso nos da una paz impresionante en el corazón y la gente se impacta con eso. El Señor mantiene con nosotros. Dios es como una madre, dice Oseas 11 del 1 al 4, como una madre nos toma de su mano y nos enseña a caminar sus sendas, nos alza y nos pone contra su mejilla con ternura infinita, pero nosotros no nos damos cuenta de que es Él quien nos está cuidando. Los que hemos crecido un poquito en la fe, los que hemos tenido experiencia de Dios, sabemos que es Él el que está permanentemente a nuestro lado. Y entonces va uno a leer Oseas 11 del 1 al 4 y dice uno, Dios mío, pero si es que Dios, esas cosas tan divinas que hace, por favor, nos pone contra su mejilla con ternura infinita. Qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa. Eso solamente lo hace una madre. Dios es padre y madre. Y es tierno contigo y quiere darte su amor y quiere darte su vida. Todo lo que es Dios te pertenece, porque tú eres su hijo, su hija, y le perteneces. Y Él quiere compartirlo contigo. Entonces, cuando ya tú te das cuenta de que sí es ese Dios que te está sosteniendo, que sí es ese Dios que te está dando esa paz tan infinita, es con esa forma de vivir como tú transmites tu fe, como tú le transmites la fe a los demás, viviendo en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y volcados a cuidar al otro. Porque una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es desacomodarnos para ir al otro, para ir a servir a mi hermano, para ir a dar un abrazo, para ir a consolar a quien necesita un consuelo, para ir a acompañar a un enfermo, para ir a leerle la palabra de Dios a una persona que ya no puede leer, pero que quisiera leer todos los días, para ir a orar con alguna persona, para acompañarla en un momento difícil, orando. No tenemos muchos medios económicos para andar repartiendo plata por todo el mundo, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando del amor, de amar, de darse, no tanto dar, sí, en la medida en que podamos damos, pero
nos damos a los demás. Nos damos en un abrazo, en un saludo, en una llamada. Qué cosa tan linda, te acordaste de mí. Eh, no sé, de pronto estando en la calle y se acuerda uno de alguna persona y compra una chocolatina o bueno, lo que sea, y va y se la lleva. Mira, estaba en la calle y me acordé de ti o pasaba por aquí y eso es el amor. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor hoy. Y esa es la forma como nosotros transmitimos nuestra fe. Entonces, en ese momento, cuando ya tú vives así, te conviertes en una luz espectacular para los demás. Te conviertes en un faro que alumbra el camino de otras personas, personas que quizás están en la oscuridad, están en el error, y entonces tú invocas al Espíritu Santo y le dices, necesito hablar con esta persona. ¿Qué tienes tú, Espíritu Santo, para esta persona? Y entonces tú le llevarás luz a esa persona. Tú llevarás luz a tu familia, llevarás luz a tu comunidad, luz al entorno donde tú te mueves. Serás luz, la luz de Cristo que está dentro de ti, que tú por tu fe ya sabes que está dentro de ti y quieres irradiarla, quieres que las personas a donde tú llegues digan, ay, qué maravilla que llegó, qué maravilla esto, qué alegría, y te abrazan con alegría. Entonces, Dios mismo se servirá de tu vida y de tus palabras de creyente en Él para seguir dando a otros la fe. No hay necesidad de que nos andemos ufanándonos de nuestra fe. No hay necesidad de que andemos a los bibliazos para dar a entender que es que nosotros leemos la Biblia y que ya sabemos mucho de Biblia y que no hay necesidad. La fe nos hace humildes y prudentes. Sabemos que hemos crecido en la fe porque hemos crecido en humildad y en prudencia. La prudencia es algo, yo diría que, mejor dicho, es una cualidad necesaria para todos los creyentes. Necesitamos la prudencia. Recordemos siempre que el camino de la fe es un estilo de vida marcado por una tarea. Y esa tarea es cuidar al otro. Cuidar al otro como me cuido a mí mismo. Incluso más porque a veces ni siquiera nos cuidamos a nosotros mismos. A veces, eh, a veces nosotros no nos damos la suficiente atención como el Señor quisiera. A veces por falta de tiempo o de dinero o por miedo no vamos al médico, no nos hacemos los exámenes que nos toca hacernos. Entonces, pues no sé si cuidar al otro como nos cuidamos a nosotros mismos, sino más allá, más allá. Debemos cuidarnos a nosotros mismos por ese amor infinito que el Señor nos tiene, porque ya no nos debemos a nosotros mismos, porque nosotros no nos pertenecemos, nuestra vida le pertenece al Señor, de manera que el Señor va a tomar tu vida, el Señor va a tomar esa luz que tú estás dando, que tú estás irradiando para impregnar a otros, para antojar a otros de llegar a Él, de que caminen en Él. Pero la manera no es obligando a nadie, no, esa no es la manera. La manera es con amor infinito, la manera es con ternura, la manera es con la vida, a veces no tanto con el hablar, pero sí con la vida, con el hacer, con el darse, con el llamar a otro, en fin. Estas son las maneras como transmitimos nuestra fe. Eh, Hay veces que eh, un gesto eh, puede hacer crecer la fe en,
en la familia. Por ejemplo, quiero contarles que nosotros todos los 8 de diciembre hacemos una cena familiar. El 8 de diciembre es festivo. Cualquier día que caiga es festivo. Y un, un noviembre, después en noviembre se celebra, me parece, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Los gringos celebran el Día de Acción de Gracias mucho más incluso que la Navidad. Y estén donde estén, viajan para reunirse con su familia y es un día muy importante en su vida, el Día de Acción de Gracias. Pues yo quiero decirles que nosotros quisimos como implantar ese signo en nuestra casa. Y a mí se me ocurrió eh, hacer una cena o un almuerzo. O a veces hemos hecho hasta desayunos, pues lo que llaman brunch. Nosotros tenemos 3 hijos y 4 nietos. 3 hijos con sus esposas y esposo y con sus hijos y decidimos hacer esta comida o esta cena o esto en acción de gracias. El Espíritu Santo, porque eso no, pues claro, eso no son cosas que se le ocurran a uno. Cuando tienen consecuencias tan maravillosas, eso no es idea de uno. Entonces se me ocurrió, pues digo yo, me lo puso el Espíritu, voy a hacer una comida de acción de gracias para mi familia, para mis hijos. Hemos tenido también en ocasiones a mis hermanos, mis cuñados, pero generalmente somos nosotros solos, padres e hijos con las parejas y sus hijos. Empezamos ya hace unos años esto. Y al principio eran tímidos y bueno, la idea es dar algo de compartir, alguna cosa de comer, alguna hora, y luego nos reunimos en la sala o en alguna parte y cada uno da gracias. Entonces yo oré al Señor y dije, no tanto por mis hijos como por el yerno las nueras, Señor, que esto sea una obra tuya, porque, porque hay 2 de ellos que no son muy creyentes, sus padres son ateos, entonces pues el hijo o la hija no son muy creyentes. Y bueno, eso fue maravilloso. En la primera vez yo di gracias y mi esposo dio gracias y mis hijos cada uno traía un papelito anotado. Eso fue hermoso. Cada uno anotó por qué tiene que dar gracias al Señor hoy. Y hubo 2 de los esposos de mis hijos que no dieron gracias, no dijeron nada. Bueno, no hay problema, ¿ya? Pasó un año y nos reunimos al siguiente año ya. Uno de ellos, de los que no había hablado, habló. Y hoy en día, todos, hasta los niños, comparten y dan gracias. Y dicen, Señor, hoy te doy gracias por esto y esto y esto y esto. Esto ha sido hermoso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso hace crecer la fe. Eso hace que si ellos ven que uno cree y tiene esa esperanza y esa confianza en Dios, ellos empiezan a creer en un proceso que el Señor los va llevando. Uno quisiera que ya fueran los dirigentes de la comunidad, pero no es así y el Señor se va manifestando. Yo quisiera ponerles una canción sobre la fe. Yo quisiera que cierren sus ojos y escuchen la letra, porque es hermosa, porque con fe todo es posible. Escuchemos. Puedes esperar que Él te toque, que Él te sane, en el nombre de Jesús. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Y por su sangre, sus heridas, nos sanó.
Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. ¿Cuál es la montaña que hay en tu vida? Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es el problema que hay en tu vida. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Señor, queremos darte gracias por nuestra fe. Queremos darte gracias por esa fe que un día nos diste como semillita pequeña y tú la has hecho crecer. Te damos gracias, Señor, por el proceso en que nos has ido llevando para volvernos maduros en la fe. Sabemos que seguimos en ese crecimiento, que seguimos en ese proceso. Y hoy te decimos como ese padre angustiado te dijo un día, creemos, yo creo, Señor, pero haz crecer mi fe, fortalece mi fe. Dile, yo creo, Señor, pero haz crecer mi fe. Queremos, Señor, que tú sigas haciendo crecer nuestra fe, que nos sigas haciendo profundizar en nuestra oración, que nos sigas haciendo crecer en la Eucaristía, entendiéndola cada vez más, amándote cada vez más y entendiendo tu amor profundo, el que nos das en la Eucaristía. Queremos, Señor, crecer en comunidad, hacer crecer la comunidad y crecer, que crezca nuestra fe y la de nuestros hermanos en comunidad, Señor. Y queremos formarnos. Ayúdanos a formarnos, Señor. Ayúdanos despiértanos esa sed de formación, de capacitarnos, de conocerte cada vez más. San Pablo dice que es posible conocer a Dios perfectamente. Digámosle, Señor, yo quiero conocerte perfectamente cada vez más, cada vez más. Quiero profundizar en tu misterio. Quiero crecer en mi fe. Quiero crecer en mi esperanza y quiero crecer en mi amor. Que sea nuestra fe una fe fuerte, férrea y una esperanza vívida, Señor, clara y un amor que se dé a todos,
un amor como el tuyo, Señor. Enséñanos a amar como tú, oh mi buen Jesús, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Oh Señor, bendito seas, bendito, alabado y glorificado seas, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el honor, la gloria y la victoria por los siglos de los siglos. Amén.